noches, bienvenidos a La Posta, espero que se encuentren muy bien. Vieron que cuando uno va a comer un postre no es lo mismo comerse una manzana que comerse un chocolate. Yo creo que la interna del Frente Amplio está pasando lo mismo. Quedará a decisión de ustedes quién es la manzana, quién es el chocolate y qué prefieren. Yo en lo personal prefiero un chocolate toda la vida. Pero es cierto que la interna del Frente Amplio se da una especie de decisión similar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para el Frente Amplio ir con Carolina Cose que ir con Yamandú Orsi a octubre. No es lo mismo por el encare, no es lo mismo por la radicalidad de cada uno de sus precandidatos, y al mismo tiempo no va a ser lo mismo porque el tipo de electorado al que seduce cada uno puede ser muy distinto. Empecemos analizando a la querida Carolina Cose, intendenta de Montevideo. Carolina Cose está apoyada por la estructura más fuerte, más militante que tiene la izquierda en el Uruguay, que es el PIT-CNT. También está respaldada por el Partido Comunista, que como sabemos los comunistas son militantes. Entonces podemos pensar que ese electorado más radicalizado, con esos aparatos tan potentes como son justamente de la Central de Trabajadores, como también lo es el aparato del Partido Comunista, bueno, seguramente ese día no falten a votar. Y eso es lo que dicen todas las encuestas. Todas las encuestas están diciendo que en la circunstancia, cuando uno le pregunta a los electores que seguro van a ir a votar ese día, la distancia entre Carolina Cose y Yamandú Orsi disminuye. Ahora bien, también tenemos por otro lado a Yamandú Orsi, el conocido intendente de Canelones, que fue durante 10 años intendente de Canelones y que hace 2 años se ve presidente. Yo creo que este fue el primer error de Yamandú Orsi. Seguramente subestimó a Carolina Cose y se sintió no únicamente candidato, sino que en muchas de sus apariciones públicas se sintió presidente. Yamandú Orsi da entrevistas donde pareciera que el tipo no solamente ya es presidente, sino que ya lo fue. Y creo que esto es un error. ¿Por qué? Porque Yamandú Orsi ha encarado su campaña pensando que ya está en noviembre. Pensando que quizás incluso ya está en marzo con la banda puesta. Y eso es un error, porque está apuntando a un electorado de centro que yo no sé si va a votar en las internas y no sé si va a votar en las internas del Frente Amplio, porque quizás los otros partidos, inclusive el Partido Independiente, que tiene un solo precandidato, quizás le ofrece una opción más atractiva. Entonces, ojo, porque tenemos una Carolina Cose que tiene un electorado que es mucho más probable que vaya a votar ese día, que puede llover, que puede haber Copa América, que puede haber Eurocopa, que puede pasar lo que sea. Y después tenemos a un Yamandú Orsi que no sé si su electorado o el electorado al que está apuntando va a ir a votar ese día. Es cierto, Orsi tiene la gran ventaja de tener a Mujica de su lado, ha hecho campaña con José Mujica, se está recorriendo todo el país con José Mujica, está yendo a aquellos lugares donde Cabildo Abierto votó bien, porque antes ahí votaba bien el MPP, eso es cierto. Ahora, yo creo que el electorado de Cose, que es un electorado mucho más opositor que el electorado de Yamandú Orsi, es muchísimo más probable que vaya a votar ese día. Y de hecho, como digo, todas las encuestas lo muestran. Cuando se pregunta a los que seguro van a ir a votar, la distancia entre Cose y Orsi se achica muchísimo, en algunos casos incluso siendo inferior al margen de error, y puede pasar cualquier cosa. La verdad, lo que se viene en la interna del Frente Amplio es fuerte. Siempre hablamos del Partido Colorado como esa interna que quizás tenga una pelea mucho más feroz, porque es cierto, tenemos 4 precandidatos que cualquiera puede sacar 25% y ganar, pero la interna del Frente Amplio está, la verdad, que para mí indescifrable. Yo sé que las encuestas, sobre todo ahora, están empezando a dar a Orsi con un poco más de ventaja, pero ya digo, cuando uno hace el desglose y todo lo demás, no sabemos quién es el que va a ganar. Entonces creo que eso va a quedar un poco en manos del electorado del Frente, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Llegar con Cose a octubre, que quizás no coseche tantos votos en el centro, pero tal vez que le pueda dar pelea al gobierno en noviembre? ¿O con Yamandú Orsi, que seguramente pueda obtener un poco más de votos en octubre y quizás pueda hacer una mejor performance en noviembre de Carolina Cose, que tampoco lo sabemos? Eso quedará a decisión de cada uno si prefieren manzana o chocolate, chocolate o manzana. No me corresponde a mí decir qué postre
es el mejor y cuál es cuál. Señores, vamos a ir a la tanda y a la vuelta volvemos con una entrevista con Pablo Mieres, precandidato a presidente del Partido Independiente y hasta hace muy poquito ministro de Trabajo. Vamos a la tanda y ya volvemos. De todos los mundos posibles tuvimos la suerte que nos tocó este. Con caminos perfectos, a pesar de no haber caminos. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Cabezal Maicero MDD 200. Simplemente extraordinario. Estamos en Mercedes. Somos Mainero en Uruguay. Ruta 2, kilómetro 277-800. Sembrar presenta la línea Vicon, una marca con más de 100 años de historia. Segadoras, rastrillos, enfardadoras, envolvedoras de Silopac. Vicon, con el respaldo de Sembrar. Ventas y servicios, ruta 11, kilómetro 89, Santa Lucía, Canelones. Teléfono 4330-2020 o 096-384-384 www.sembrar.com.uy. Bueno, seguimos adelante acá en La Posta y vamos a recibir al exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y ahora precandidato a la presidencia de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, un gusto. Gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, gracias por venir. Pablo, yo recuerdo que en el 2019 habías hablado de que esa iba a ser tu última campaña a la presidencia de la República. ¿Qué pasó? A ver, era una sensación que uno tenía, que ya llevaba varias elecciones, pero después vino la posibilidad de demostrar, no solo para mí, sino para el Partido Independiente, de la capacidad de gestión, de capacidad de cogobierno que efectivamente expresamos en el transcurrir de este periodo, y entonces uno siente que puede hacer más, que hemos hecho una serie de cosas que eran muy desafiantes, muy complejas, en momentos muy difíciles, y salió bien. Yo tengo una evaluación positiva de la gestión en el Ministerio de Trabajo, y entonces el partido ha renovado claramente su expectativa y sus posibilidades, y en lo personal me siento con fuerza para llevar adelante esta campaña y además para llevar adelante los desafíos de un próximo periodo de gobierno, que yo creo que debe ser nuevamente de la coalición, más allá de que por supuesto habrá un nuevo programa y hay cosas pendientes, hay asignaturas pendientes, cosas para mejorar, pero en definitiva va por ahí. ¿Te sentiste más cómodo o teniendo un rol ejecutivo, un rol deliberativo, parlamentario? A ver, yo como legislador siempre me sentí cómodo. Yo fui también gestor de algunas actividades en el sector privado, o sea que sabía que podía gestionar, pero nunca había gestionado, había sido director de educación durante un año en el Ministerio de Educación y Cultura en la época de Samuel Liechtenstein como ministro,
Pero bueno, salió bien y además creo que la gestión es más valorada, la verdad, por la ciudadanía que los cargos legislativos. Yo creo que es injusto, pero la gente tiene una impresión como de que los que estamos en cargos ejecutivos hacemos y los que están en cargos legislativos hablan. Y en realidad lo que se hace es lo que deciden los que hablan, que en realidad no hablan, laburan mucho. Yo en el Senado trabajé mucho, los 5 años, hice proyectos de ley, interpelé 2 ministros, presenté, teníamos de las mejores estadísticas en materia de presencia, de asistencia, Vos de y Bordaberry iniciativa. eran. Sí, exacto. En el Senado quedamos los dos rankeando arriba. Y, No cero falta. Sí, es verdad, y con mucho laburo. Pero la gente probablemente tiene la imagen, lo que ve un poco es que hay largas discusiones, que es verdad, que a veces demoran mucho y bueno, entonces valoran más el hacer, lo que hacen los intendentes, el presidente, ni hablar, los ministros, los presidentes de las empresas públicas. Quizás sea eso, pero yo te diría la verdad, desde el punto de vista de la gestión y de la actividad legislativa, en los dos casos me puedo sentir cómodo. Bien, Pablo, a ver, quiero pasar un poco a las propuestas de esta campaña, que hay una que a mí me llama la atención y que estoy de acuerdo, que es la liberalización de las drogas. No sé si es una propuesta del partido, de algunos sectores del partido. No, a ver, acá hay un tema que es, por un lado, el conceptual y por otro lado, la viabilidad política. En el programa del partido no está planteado la liberalización de las drogas o el no prohibicionismo. Sí, digamos, la importancia del tratamiento de las adicciones y sí también la discusión del prohibicionismo como concepción. Yo creo que el prohibicionismo ha fracasado radicalmente en el mundo entero, que son millones y miles de millones de dólares que se dedican a un combate contra el narcotráfico que ha resultado negativo. Yo te diría que la prueba del 9 es cuando a Marcet, en ese reportaje que le hicieron, le preguntan si está a favor de legalizar las drogas y dice que no. Sí. Porque claro, porque lo dejamos sin negocio. Es un negocio. Entonces, esa es toda una señal, ¿no es cierto? Si el narcotraficante quiere que siga siendo prohibido, es porque la relación costo-beneficio le da favorable. Entonces, yo hace muchos años que creo esto. Mirá, en los años 90, me acuerdo que en aquella época el único que decía eso acá era Jorge Valle, y yo estaba de acuerdo con eso, porque me parece que, a ver, adicciones en el ser humano ha habido siempre, hay que tratar de ayudar a que los seres humanos controlen sus dependencias y sus adicciones, pero en realidad, qué cosa es legal y qué cosa no es legal es arbitrario, absolutamente arbitrario. El alcohol genera adicción, y es legal, el tabaco genera adicción y con ciertas limitaciones es legal también. Entonces, ¿dónde pones la línea divisoria? Yo creo que es perfectamente pensable un planeta en donde las reglas de juego sean el control bromatológico, el cobro de impuestos, la fiscalización de las empresas que producen ese tipo de sustancias. Es cierto que algunas sustancias de cualquier manera son de tal baja calidad que deberían ser perseguidas en cualquier caso. Como la pasta base. Como la pasta base. Igual la pasta base ahí, perdóname, ¿no? Pero no pasa a tener un rol como, por ejemplo, el que toma alcohol etílico porque no puede comprarse una botella de whisky. O sea, es una cosa muy marginal. Es parecido a eso. Entonces, yo comparto Daniel Radillo lo explica mucho mejor que yo, porque se ha dedicado, lo estudia, etcétera. Pero también tenemos claro que Uruguay solo no puede generar avances, porque sería una situación muy complicada. Bueno, en eso me quería meter, ¿no? Porque sabemos que ya el Uruguay, con esta norma actual que tiene con el cannabis, que es una norma a su vez, para mí poco liberal, digamos, porque en realidad pasa todo por el Estado, tiene millones de limitaciones, ya quedó medio afuera del mundo financiero, por lo menos los que se dedican a esa actividad, ¿no? Entonces, pero también digo, si vamos a hacerlo, porque vos me decís, planteamos discutir. Pero digo, discutir ahí volvemos al mismo que me hablabas recién, que la gente... No, lo que pasa es que, espérate, en el plano conceptual es lo que acabo de decir. Ahora, en el plano de la realidad del mundo,
es que si Uruguay diera un paso largo en materia de liberalización, tendríamos enormes problemas de inserción comercial, enormes problemas financieros con el sistema financiero internacional. O sea, estas cosas yo creo que están avanzando en el mundo. Hay que escuchar a Biden hace pocos días hablando de una liberalización mayor en el caso del cannabis. Bueno, en California está liberado, en Colorado también, y hay cada vez más países que establecen normas de liberalización, pero yo creo que necesitamos un contexto internacional que avance mucho más de lo que hasta ahora se ha avanzado. Daniel Radío en los foros internacionales ha planteado este tipo de cosas y yo creo que más tarde o más temprano el mundo va a analizar y revisar de qué manera lidia con este tema. Ahora, hay otra parte que me parece que es muy importante, sobre todo para los que pensamos de este modo, que es la empatía con los familiares y los amigos de los adictos. Yo creo que la gente que tiene un problema de un hijo, un hermano, un pariente, un amigo adicto, le cuesta mucho aceptar este tipo de planteos, y yo creo que lo que hay que decir es que toda esa guita que se dedica hoy a combatir el narcotráfico debería no guardarse, sino dedicarse a prevenir y a rehabilitar a las personas con adicciones. Me parece que eso es un elemento clave para explicar por qué estamos pensando de esta manera. No es que no nos preocupen las adicciones, al contrario, las adicciones afectan la vida humana, no solo de la propia persona que se autodestruye, sino de todos los que lo rodean, con los que se genera una situación terrible. Hay que estar en los zapatos de una persona que tiene un hijo adicto, que no puede con la adicción. Es dramático. Entonces también hay que tener mucha empatía con ellos, que cuando uno hace este planteo, no está pensando en que no se preocupa de los adictos o no se preocupa de las personas que sufren la adicción de un familiar o de un amigo cercano, sino al contrario. Lo que estamos buscando es de qué manera podemos ayudar a que el ser humano sea más libre, pero al mismo tiempo ser más libre es tener la capacidad de decir no a la adicción. Esa es parte de la libertad. Y ahí tenemos que ayudar a construir ese no, porque las personas que son adictas tienen debilidades, a veces que surgen de la propia infancia, de las épocas en que se conforman las personalidades, y ahí hay que ayudar a construir personalidades más libres y personalidades más maduras, porque postergar el placer es parte de la madurez. Pablo, la verdad que seguiría en este tema, pero quiero tocar otra de tus propuestas que me parece que son interesantes. Ustedes hablan de una necesidad de digamos, darle más fuerza a lo que tiene que ver con la primera infancia, ¿no? Totalmente. ¿Esto es únicamente una partida económica? ¿Tiene que ver con acompañamientos de otro tipo? Las dos cosas. Escuchamos. Las dos cosas. Te escuchamos. Yo te diría, mira, desde que se empezó a investigar sobre pobreza infantil, que además lo hizo una figura que para mí es un referente político, Juan Pablo Terra, que era líder de la democracia cristiana en los años 80 y 90. Vos empezaste ahí, ¿no? Yo empecé ahí, exactamente. Juan Pablo hizo un estudio con fondos de UNICEF y por primera vez supimos que la pobreza entre los niños era el doble que la pobreza en general. En aquel momento la pobreza era del 20% entre la población uruguaya y entre los niños era 40%. Por eso decíamos, la frase famosa fue, en Uruguay la pobreza tiene cara de niño. Y claro, 4 de cada 10 niños nacían en hogares pobres. Pero este tema, más allá de que la pobreza tuvo vaivenes, en el 2002 creció, luego bajó, hoy es 10%, pero entre los niños es casi 20%. O sea, seguimos teniendo la misma proporción o desproporción. Y la verdad que duele enormemente. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede, sobre todo porque además tenemos una ventaja de la desventaja. Nacen cada vez menos niños, por lo tanto el 20% de los niños de 0 a 6 años no son muchos, son pocos, son alrededor de 36.000, entre 35 y 40.000, y viven no uno por hogar, viven más bien por lo menos 2 por hogar, o sea que vos tenés la pobreza infantil concentrada en 20.000 hogares. Por lo tanto, es un tema que se puede manejar en términos económicos, y vos podés concentrar más transferencias para levantar los ingresos que permita que esos niños, que además está vinculado con lo anterior, porque esa situación de vivir la primera infancia con privaciones, con dificultades, impide, lo decía el otro día una psiquiatra que es muy buena,
Mónica Silva, Ujú. que La conozco. no aprenden a postergar el deseo y el placer, porque hay cosas que se desarrollan en el cerebro que no se desarrollan de la misma manera si naces en un hogar con pobreza, con deficiencia alimentaria, etcétera. Entonces es clave, porque hasta en el tema de las adicciones ayuda. Ujú. Entonces nosotros decimos, grita sí, pero no solo. Claro. Necesitamos además, está bien lo que vos preguntás, instituciones de acompañamiento. Por eso para mí los centros CAIF siguen siendo un instrumento fundamental. Y la participación de la familia en el centro. O sea, no es solo que la familia deje el niño para que lo atiendan en un centro multidisciplinario, que yo creo que es un gran invento de los años 80, que se ha mantenido gobierne quien gobierne y que es a esta altura una política de Estado. Pero hay que desarrollarlo más y hay que incorporar más a la familia en el proceso. En general las familias con niños pobres son monoparentales, con jefatura femenina. O sea que también hay que ayudar a esa madre que a veces lidia sola con uno o varios hijos, bueno, pueda abrirse campo en el trabajo y que esos niños que crecen fuera de la pobreza, seguro van a tener, y acá pego en el segundo componente, continuidad educativa. O sea, la posibilidad de la deserción estudiantil cuando un niño no es pobre es mayor la probabilidad de que continúe a que se vaya. Y eso ayuda al tercer problema, que es el desempleo juvenil. Nosotros tenemos un desempleo juvenil que es el triple que el desempleo de los ciudadanos en general. Bueno, eso tiene que ver con la deserción estudiantil. Y eso, y a su vez, tiene que ver con la pobreza. Entonces, hay que atacar pobreza infantil, hay que mejorar, seguir la transformación educativa, y eso va a generar mejor empleo de los jóvenes. Pablo, es inevitable preguntarte, porque tuviste al frente de ese ministerio y aparte tiene que ver con lo que estábamos hablando de la baja natalidad, por la reforma de la seguridad social, Sí. que yo vi ese spot muy inteligente que hicieron ustedes, ¿no? Donde El para ascensor. mí, sí, para Sí. mí hacen algo que es muy brillante. Si no lo vieron, mírenlo después del programa. Sí. Que una cosa con la que les suelen pegar a ustedes la usaron para reírse y la verdad que plantear algo que es interesante. Pero bueno, cuando llegas al tercer piso, creo que hablas de la reforma de la seguridad social. Exacto. ¿Esta reforma era la mejor de las reformas? ¿Te la manosearon mucho en el Parlamento? ¿Pensás que tendríamos que ir a un sistema de ahorro privado? Porque también es cierto que si nacen cada vez menos niños, el BPS y el sistema piramidal que implica, en un punto va a reventar. No, es que ya está. A ver, la reforma de la seguridad social era imprescindible porque yo recuerdo cuando Danilo Astori era ministro de Economía en el gobierno anterior, iba al Parlamento y cada vez que presentaba las cuentas para el presupuesto y la rendición de cuentas, mostraba una gráfica terrible que era la línea ascendente del déficit del sistema de jubilaciones y pensiones, que iba así para arriba. Entonces, no había otra que entrarle a una transformación, a una reforma, que no busca eliminar el déficit, porque ninguna de las sociedades modernas con las características demográficas de la nuestra logra superávit o equilibrio fiscal. Imposible. ¿Por qué? Y porque, por un dato muy sencillo, cuando en Uruguay se estableció la edad de 60 años para la jubilación, que fue hace un siglo, las personas vivían hasta los 63, 64. Pagabas poco tiempo. Claro, entonces vos aportabas 30 años y cobrabas 3 o 4. Por lo tanto, el sistema era superavitario. Pero ahora, cuando tú llegas a los 60, tenés 20 largos años por delante de vida y probablemente dentro de los próximos años se va extendiendo más la vida. Y a su vez nacen menos niños. Entonces, con ese esquema, en el mundo, los regímenes de seguridad social, todos, tienen edades de retiro superiores a 60 años. Algunos 63, 65, 67. Algunos tienen un sistema automático de ajuste, en virtud de que va aumentando la expectativa de vida, se va moviendo la edad de retiro. Por eso es un disparate esto que plantea el PIT-CNT, ¿no? Que la verdad nos lleva al precipicio. Es decir, no es solo volver al régimen anterior al año pasado, es volver a lo peor, porque además liquida el ahorro personal, confisca las cuentas personales, una barbaridad. Lo que hicimos, yo te diría, es una reforma cuidadosa, negociada, por supuesto, como siempre tiene que ser en política. No podés hacer lo que es perfecto, sino lo que es viable, y creo que va a ser
reconocida como histórica en los próximos años, porque le da una perspectiva varias décadas para adelante, pero no es que elimina el déficit. Es decir, el déficit se aplana, para decirlo... Claro, deja de crecer, vamos a decir. O crece mucho más lentamente, para decir la verdad. Por ejemplo, al 2050, si no hubiéramos hecho la reforma, habría habido alrededor de un 3% adicional de puntos del PIB para pagar las jubilaciones y pensiones. Con la reforma es un 1% más. Con el plebiscito del PIT-CNT son 5 puntos más, o sea, se multiplica por 5 el déficit. O sea que es una locura. Pero volviendo a la que hicimos nosotros, tiene varios puntos que además habla de búsqueda de equidad, en 3 sentidos. Uno, va hacia un régimen previsional común, que es una cosa importante, porque, como decía bien Rodolfo Saldain, cada peso que pone un uruguayo para su jubilación vale diferente según en qué caja lo ponga. Claro. Bueno, ¿qué quiere decir? Que las reglas de juego en las 3 cajas paraestatales, en los 2 servicios de retiro y en el BPS son distintas. Bueno, esta reforma lo que hace es ir en un plazo de 20 años hacia parámetros, no diría idénticos, porque siempre hay algunas diferencias que hay que atender, pero mucho más parecidos. O sea que ahí tenés un primer cambio en la línea de la equidad. El segundo cambio por la equidad es que se incorpora un complemento solidario para las jubilaciones más bajas, que hace que las jubilaciones más bajas vayan creciendo con respecto a lo que son las actuales, pero de una manera sostenible, no como esta barbaridad que plantea el PIT-CNT, que es que hay que subir todas las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo nacional. Pero va creciendo. El 50% de jubilaciones más bajas, con el nuevo régimen, van a tener mejores prestaciones. Y en tercer término, es de equidad entre los jubilados, porque hasta esta reforma, si vos aportabas a 2 cajas, podías jubilarte por una y seguir trabajando por otra. Pero si vos tenías, por ejemplo, un aporte como dependiente y al mismo tiempo un aporte como unipersonal al BPS, no podías jubilarte como dependiente y seguir aportando como unipersonal o viceversa. Tenías que jubilarte por todo. Y esa es la enorme mayoría de los jubilados. Ahora todos los jubilados tienen derecho a jubilarse en parte y a seguir trabajando en otra parte, que es mucho más en línea con el proceso de envejecimiento, porque la gente no envejece de un día para el otro. Sí, tal cual. No, y aparte a veces también lo que pasaba es que terminábamos con jubilados que trabajaban en negro igual y vaya a saber en qué condición. No me queda claro si estás en contra del plebiscito del PIT-CNT, ya me quedó claro. ¿Tienes alguna duda? Sí. Pero quiero es una barbaridad, pero además 60 años en la Constitución, no hay ninguna Constitución del mundo, no hay ningún país que ponga la edad de retiro en la Constitución. Ni la venezolana. No, en Cuba, esto es interesante para los del PIT-CNT, en Cuba la edad de retiro de los hombres es 65 años. 65 años. Bueno, en Brasil también. Y acá están diciendo que, qué barbaridad. Y es para los que tienen hoy menos de 50, que van a ir subiendo hasta llegar a 65. Sí. A ver, sin duda yo tampoco estoy de acuerdo con el plebiscito, ya lo hemos hablado acá un montón de veces, la verdad que es un disparate. Pero quiero volver a una pregunta que quedó colgada, que es el tema de, ¿no tendremos que ir en algún momento a un sistema de ahorro privado? El ahorro privado adicional, yo creo que el componente de solidaridad es importante. ¿Pensás que tiene que mantenerse? Sí, yo creo que este sistema que tiene dos componentes básicos, uno el sistema de solidaridad del BPS, otro el ahorro personal para lo que es el régimen mixto, digamos, y ha funcionado muy bien, yo creo que es la solución. Hay que agregarle tercer pilar, que puede ser el ahorro individual voluntario. O sea, vos podés agregar que aquellos que quieran tener además un tercer pilar de ahorro voluntario, por supuesto, y eso lo establece el nuevo... Los hechos se puede hacer, ¿no? Digo, sí, por la tuya, pero ahora incluso se incentiva el ahorro privado por encima del mixto obligatorio. Y puede dar mejor renta también, ¿no? Y probablemente sí. Bien. Quiero hacerte una pregunta así media picante. ¿Ustedes son los zurditos de la coalición, por así decirlo? Y sí, claro. Pues somos la pata izquierda de la coalición, como nos gusta decir. Está bien, está muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿qué votos van a buscar? No, y eso también es una pregunta que hacía la gente y que la selecciono. Porque está claro que no sé si un votante del Frente Amplio los va a votar. No, probablemente no. Probablemente no. Probablemente no. Entonces,
Nosotros vamos a conseguir el voto de los que sienten que la coalición tiene que continuar. Ustedes se sienten en octubre, se sienten en una interna dentro de la coalición. Yo creo que es una interna de la coalición. O sea, acá en octubre va a haber 4 opciones y hay que ganarle al frente, pero a su vez hay que elegir dentro de la coalición. Y ahí nos tenemos fe, porque hemos tenido una buena gestión, porque hemos dado buenos resultados, porque tenemos ideas que pueden ser compartidas por mucha gente, porque hemos sido leales, no hemos pateado el tablero, hemos manejado las diferencias con cierto grado de discusión interna, lo cual no significa que no haya habido. Te podrás imaginar que en 4 años y pico, con pandemia, con sequía, con las crisis que hemos tenido, si habrá habido momentos donde capaz que pensamos distinto dentro de la coalición, pero nos parecía que la coalición necesitaba que esas cosas se tramitaran de una manera, cuidadosa. Pero yo ahorita podría decir, con un diputado es muy difícil patear el tablero. De acuerdo, es verdad, pero también podríamos, pero cualitativamente, una defección del Partido Independiente hubiera sido muy dura para la coalición, por nuestra posición, justamente por estar en la punta izquierda. Entonces, nuestro peso cuantitativo no permitía decir, bueno, si no hacen esto no hay votos, no. Pero si el Partido Independiente decía, bueno, hasta acá llegué, era un lío. Y en ese sentido hemos actuado exigiendo cosas, la verdad, yo tengo que decir, porque hay pulseadas, en cualquier gobierno hay pulseadas, pero manteniendo un muy buen diálogo con el presidente de la República en particular. Uno tenía como una doble relación con la calle Pou, una como ministro, por los temas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y otra como líder del Partido Independiente por razones de la coalición y de la política. Ustedes tenían también a Mónica Botero, ¿no? Sí. Mónica Botero tenemos. Tienen. Tenemos. No se fue, está bien, no se fue al Frente Amplio. Pues No, mirá lo que te quiero preguntar, porque la verdad es que ha sido criticada por algunos votantes de la Sí, coalición sí. en redes por sus posicionamientos respecto de algunos temas relacionados a la mujer, viste que hay de este lado de la pecera, digamos, de la coalición, quizás hay más gente que digamos, no comparte algunas de esas posturas, que también las ha manejado la vicepresidenta, la senadora Carmen Sanguinetti. ¿Vos cómo te ubicás, por ejemplo, respecto al tema de la paridad? Yo, a ver, vamos por partes. Primero, Mónica tiene una manera de encarar el tema de la equidad de género que yo comparto. No es una feminista radical, es una feminista sensata, seria, que ha dirigido el Instituto de la Mujer con mucha ecuanimidad, con inteligencia. Yo te digo, la señal más clara de eso es que cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer este año, que hubo un acto en el Salón de Actos del Torre Ejecutiva, estaba desbordado. Y cuando vos no haces las cosas bien, no desbordás actos. O sea, había gente de todos lados, mujeres y no mujeres, y eso era una señal de que había hecho las cosas muy bien. Con respecto a la paridad, yo, que siempre fui partidario de la cuota, yo te voy a contar una historia personal. Dale. Yo cuando era joven, era dirigente de la Democracia Cristiana Uruguaya y también internacional. Entonces hubo un congreso europeo de la JDC, año 85, o sea, yo tenía 25 años. Recién había vuelto la democracia. Recién había vuelto la democracia, noviembre del 85, en Bruselas, y yo vi ahí la presencia importante de dirigentes mujeres, sobre todo en el mundo nórdico, en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, pero también en Europa Central. Y entonces me pregunté un poco cuál era el tema, y el tema era que la ley de cuotas que tenían ellos hacía tiempo ya, había funcionado. Entonces dije, bueno, es como un bastón que vos usás durante un tiempo para ayudar a andar luego solo. Y desde ese entonces yo fui partidario de la cuota, y yo integré la Comisión de Género y Equidad, la primera que hubo, era el único varón en el año 2000, y siempre estuve a favor de la cuota. Pero una cosa es la cuota y otra la paridad. Parece que la paridad genera un nivel de restricción demasiado fuerte. Porque con la cuota vos ayudás a incentivar la participación de género, que puede ser para un lado o para el otro, porque a veces puede ser a favor del hombre y otras veces a favor de la mujer, o mejor dicho, la mayor parte de las veces a favor de la mujer. Pero la paridad, el 1 y 1, es demasiado restrictivo. Yo no estoy de acuerdo con la paridad. Y me parece que en la cuota el problema que tenemos
es que no ha ayudado mucho porque en muchas circunscripciones electorales la elección es binominal, es decir, que se eligen 2 representantes por circunscripción. Entonces, alcanza con que el que encabece sea varón y que sea la lista más votada para que no entre ninguna mujer. Porque entran 2 por circunscripción y donde encabezan las 2 listas más grandes, 2 varones, ya está. Y eso no lo arreglas con la paridad tampoco. Entonces ahí tenemos un tema que es difícil de solucionar porque nuestro régimen electoral tiene esas peculiaridades. Bueno, quizás es un tema de formación, ¿no? Yo hablaba la otra vez, acá estaba Gloria Rodríguez, que obviamente ella defiende la paridad. Sí. También hay un tema cultural, me parece, ¿no? Porque, digamos, estos proyectos de la óptica de Canelones, de Montevideo, creo que de Maldonado, de algún otro departamento más del sur, uno dice, bueno, sí, entran, yo que sé, tantos diputados, bueno. Y en el Senado funciona. Ahí no tenés, claro, en el Senado también, sí. Pero claro. Porque son listas grandes acá que tenemos entran gente varios. de Flores, ¿no? Ahí estás cagado, por no decir otra cosa. Claro, es así, es así. Entra el que entra y el que no entra, no entra. O sea, es así. Bueno, ahora, sé que te quedan pocos minutos, así que quiero hacerte una pregunta más en esto de que ustedes son los zurditos de la coalición, con la pata izquierda. Sí. ¿Cómo te fue diría más. Yo creo que este gobierno que el Frente se encarga de calificarlo de la derecha y no sé qué, bueno, cuando yo asumí el Ministerio de Trabajo, vaticinaban que no iba a haber rondas salariales, que se iban a patear la negociación colectiva. Tenían los fachos. Sí, y nada de eso pasó. No vino ningún facho. Yo dije, vamos a poner el péndulo en el medio, vamos a generar ecuanimidad. Pero, ¿sabés qué? Cuando gobernaba el Frente Amplio, yo lo vi porque fui al despacho del ministro de Trabajo anterior para el tema de la transición, me encontré que el despacho del ministro de Trabajo estaba lleno de banderines de los sindicatos, del PIT-CNT. Entonces, los empresarios llegaban ahí. Burro era sindicalista, ¿no? Claro, pero vos sos ministro de Trabajo, el Estado tiene que estar en el medio, tiene que ayudar a la esto es negociación. Interesante. Vos pensás que, casi se me va, mirá, vos pensás que en el gobierno del Frente Amplio habían fallos, por ejemplo, en las instancias de negociación en el Ministerio de Trabajo que eran a propósito a favor de los sindicalistas. Había una sintonía mucho más sesgada, eso es clarísimo. Yo les dije al PIT-CNT y a las cámaras, miren, el péndulo estaba corrido para un costado, ahora va a estar en el medio. Pero no se crean el sector empresarial que ahora este gobierno va a estar jugando para este lado, pero tampoco crean los trabajadores que va a seguir sesgado para el otro lado. Y yo creo que la verdad que logramos un equilibrio y yo estoy muy conforme con eso y me parece que además logramos una buena relación entre las partes, entre PIT-CNT y cámaras empresariales y con el gobierno. Pablo, te quería preguntar ahora, yendo a esa chicana de la pata izquierda, que no es una chicana de repente para ustedes. Perfectamente, es así. ¿Cómo fue tu relación con Manini? Que tanto vos como Talvi se fue, ¿no? Pero en esa campaña del 2019 decían que les iba a costar hacer coalición con Manini. ¿Cómo fue esa relación? Bien, a ver, yo puedo decir que seguimos teniendo grandes diferencias, está bien además que sea así porque somos posiciones ideológicas y programáticas diferentes. Manini cuestiona la política de género, o sea, cuestiona a Mónica, cuestiona a Daniel Radío por el tema de las adicciones. Nosotros cuestionamos a Manini por el tema de cómo se han parado frente al proyecto de ley de libertad para las personas que violaron los derechos humanos durante la dictadura. Cuestionamos cuando levantaron la ley contra la política de forestación y también cuestionamos la actitud que asumieron cuando surgieron irregularidades en el Ministerio de Vivienda. O sea, pero también, por ejemplo, yo mientras estuve en el Ministerio de Trabajo, tenía un equipo de todos los partidos y había una persona que era de Cabildo Abierto, que es el subdirector de empleo, y la verdad, Herbert Pintos, y la verdad que funcionamos perfecto. O sea, a ver, con Cabildo Abierto se ha transitado esta coalición, con diferencias evidentes. Nosotros somos la pata izquierda, ellos son la pata derecha, eso es así. Y bueno, y sin embargo tenemos la posibilidad de acordar sobre una plataforma de gobierno. Si vos miras el Frente, en el Frente también las diferencias que hay son enormes. Y el Frente es un partido, nosotros somos una coalición. Y ahí hay mano de yeso también, ¿no? En el Frente Amplio eso es una realidad. Ustedes quizás... No, somos partidos. Son partidos, se permiten un poco más la diferencia. Sí. Bien, ya para ir redondeando.
Te quiero hacer una pregunta que me la manda la gente también. Dale. Que tiene que es la última que tengo de la gente para hacerte, que tiene que ver con un tema que, por ejemplo, Gabriel Gurméndez ha puesto sobre la mesa y algún que otro precandidato por arriba lo ha tocado, mismo el presidente lo habló, que es la posibilidad de desmonopolizar los combustibles. Como sabemos, eso agrega un montón de costos a la cadena productiva, demás, no solamente para el que tiene auto, bueno, eso ya lo sabemos y ya lo hemos hablado acá también. ¿Qué postura tenés respecto de eso? Es un tema complejo. Yo creo que lo que sí hay que hacer es encontrar la manera de que el combustible... Lo que importa es que el combustible se alinee mejor con los costos internacionales. Eso puede ser con monopolio o sin monopolio. En general con monopolio es más difícil, eso es verdad. También hay un tema tributario que podemos trabajar para que... decís un 40%. Claro, exacto. Entonces vos podés bajar el costo del combustible sin caer en una sustitución del monopolio, pero generando valores que permitan... Yo creo que hay que bajar el costo de productividad, eso está clarísimo. O sea que estarías a favor de bajar el costo del Estado, básicamente. Sí, sí, por supuesto. No, yo creo que la reforma del Estado es una gran asignatura pendiente. Conrado Ramos no pudo. Bueno, algo hizo. Y yo lo ayudé mucho, porque la verdad que... Y el statu quo ahí no era el Frente Amplio, es la estructura interna del gobierno, del Estado, que tiene sus reflejos muy conservadores. Y que tiene más herramientas constitucionales para atajarse, ¿no? Exactamente. Porque la movilidad o todo lo que ya sabemos. Pablo, cortita, estás haciendo una interna sin interna. Sí, pero necesitamos que nos voten. Hablale a tu gente. Te quiero dejar que le hables a tu gente porque sé que para el Partido Independiente puede ser complicado. Es importante. Para nosotros la interna siempre es más difícil porque en general no tenemos competencia. En todo caso, lo que vale la pena decir es que Montevideo esta vez sí. Hay 4 listas. ¿Está Renzo Gato? Está Renzo Gato, está Gerardo Sotelo, Dardo Rodríguez y Daniel Pérez. Daniel Pérez es el subsecretario del Ministerio de Trabajo, fue director de empleo todo este tiempo. Dardo Rodríguez fue director del INAU durante 10 años, ahora va a ser el director ejecutivo del Fondo Infancia. Gerardo Sotelo fue el director del SECAN, de los servicios de los medios públicos. Y Renzo Gato es un abogado de larga experiencia, fue presidente de River. Cada uno tiene su agrupación, hay 4. Es actor, exactamente, y su compañera es una muy buena actriz. Dicho sea de paso, montaron el espectáculo Chicago con alto nivel, la verdad, realmente una cosa difícil de hacer en Uruguay. 4 listas, para que además la idea es que puedan continuar en la competencia a octubre. Eso le hacía falta a ustedes. Y sí, claro. Cosa que visto de afuera les hacía falta. Sí, claro que sí, yo creo que es una gran oportunidad, pero entonces, independientemente de eso, que además a nivel nacional, en el resto del país hay una sola lista y hay un solo candidato a presidente, que soy yo, pedirles que los que se sienten del Partido Independiente, pero no solo los que se sienten del Partido Independiente, los que creen que estuvimos haciendo bien las cosas estos años y que podemos aportar más y que se sintonizan con la gestión y con las ideas que vamos a hacer para adelante, que la carrera octubre empieza el 30 de junio, no el 1 de julio, el 30 de junio. Y hay que mandar una señal, hay que mandar un piso para ir, como dice el spot, de acá para arriba. Bien, señores, gracias Pablo. Vamos a hacer un chivo y te libero tranquilo. Muchas gracias por haber venido. Encantado, de verdad. Un gusto. Señores, bueno, ustedes estuvieron preguntando durante toda la entrevista qué es Hit Hard. Te invito a que lo busques en Instagram, hithard.podcast, para conocer las mejores historias de los deportistas que nos están representando en el mundo entero y también ver alguna que otra cosa relativa a la indumentaria deportiva. Y finalmente te cuento que estuvimos deleitándonos con el café de Café Jurado, garantía absoluta, ahí marca en la cámara, garantía absoluta de calidad. Si te gusta el café, te gusta el buen café y además querés que sea uno probado, que te dé certezas, bueno, yo te recomiendo el café de Café Jurado, que además tienen toda la variedad que vos quieras y que sin lugar a dudas te va a encantar. Si no lo probaste, buscá ya mismo qué local te queda más cerca, porque tienen varios, por lo menos en Montevideo, y sin lugar a dudas que para mí es el mejor café que hay en el mercado. Les mando un saludo grande y ahora nos vamos rápido a la tanda y a la vuelta venimos con la columna de Diego López, así que no se vayan, ya venimos después de la tanda.
todos los mundos posibles tuvimos la suerte que nos tocó este. Con caminos perfectos, a pesar de no haber caminos. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Cabezal Maicero MDD 200. Simplemente extraordinario. Estamos en Mercedes. Somos Mainero en Uruguay. Ruta 2, kilómetro 277-800. Sembrar presenta la línea Vicon, una marca con más de 100 años de historia. Segadoras, rastrillos, enfardadoras, envolvedoras de Silopac. Vicon, con el respaldo de Sembrar. Ventas y servicios ruta 11, kilómetro 89, Santa Lucía, Canelones. Teléfono 4330-2020 o 096-384-384 www.sembrar.com.uy. Bueno, seguimos adelante y vamos a recibir a nuestro columnista Diego López. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andás, Bauti? ¿Todo bien? Por suerte. Todo tranquilo. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy interesante, que lo hablábamos los otros días a raíz de esta ley que se votó en el Parlamento, relativo al RCP. Al ¿Qué RCP. es el RCP? Vamos a ir de aparte, porque hoy tenemos tiempo. Además. Bien. RCP es una sigla que en realidad significa resucitación cardiopulmonar o reanimación cardiopulmonar, para ser más correctos, ¿no? Son técnicas que se utilizan en caso de una parada cardíaca para brindar la primera asistencia al paciente, ¿no? Acá en Uruguay, lo que hablábamos el otro día con Bauti, era de que ahora se promulgó, por suerte, una ley que exige la enseñanza de técnicas de RCP a nivel liceal y a nivel de facultades, cosa que es algo muy útil, es algo muy necesario. Tengamos en cuenta que en Uruguay se producen, según datos, aproximadamente 15 fallecimientos diarios en el ámbito extrahospitalario, que varios de esos podrían ser evitados con una persona que únicamente conozca una técnica que se aprende rápidamente. Y bueno, eso, se aprende rápidamente y cualquier persona, casi cualquier persona puede llegar a realizarla. O sea, la puedo realizar yo, si la sabe la puede realizar Bauti, cualquier persona tendría que poder hacerla. Sin lugar a dudas que acá no vamos a sustituir lo que es una clase, ¿no? Pero te voy a preguntar, viste, uno siempre dice, no, es así, pero uno pone las manos, ¿cómo es la cosa? Creo que es interesante que si vos la sabés, que nos la puedas también mostrar, por lo menos, obviamente que esto no sustituye un curso formal, estamos de acuerdo, pero ¿cómo es más o menos que uno tiene que hacer? Claramente, bueno, primero, yo no soy instructor, ¿tá? Yo soy enfermero, tengo los conocimientos, y obviamente esto no pretende sustituir una clase, ¿tá? Pero la técnica básica es algo que todos podemos hacer, que es brazos estirados, completamente estirados, con el talón de la mano en el centro del pecho. Se realizan compresiones rítmicas, que para llevar el ritmo generalmente se dice a la persona que recuerda alguna canción que mantenga ese ritmo. Se habla mucho de Staying Alive. Sí, tal cual, quiero decir. Staying Alive, con ese ritmo. También la Macarena también tiene el mismo ritmo. Y se realizan compresiones tratando de comprimir el tórax unos 5 centímetros. Eso es básicamente la técnica, que obviamente se tiene que practicar, se tiene que entrenar, ¿tá? Y eso es lo básico, ¿no? Lo primero que se dice, ¿tá? Pero acá en Uruguay eso no se enseñaba en el ámbito educativo formal. Sí existía una ley, la ley 030/009, que exigía la enseñanza de técnicas de RCP. O sea, un decreto eso. Se arranca con 0, no importa. Debe ser un decreto, sí. El que sabe de leyes es el hombre. Yo puedo ayudar un poco con lo que es la parte más técnica de la RCP. Sí, por la duda, simplemente. Pero bueno. Sí, era un decreto porque reglamentaba una ley que no me acuerdo el número, pero sí era un decreto.
que exigía que en todo ámbito laboral el 50% de las personas tenían que saberlo, más que todas las personas que estuvieran en áreas de salud lo tienen que saber, más que todas las personas del área de seguridad lo tienen que saber. ¿Se aplicó eso? Como todo, se aplicó a medias. Hubo empresas que tomaron la decisión, sí, muy correcta, de capacitar al personal tanto en RCP como en primeros auxilios, que son cosas diferentes. RCP es una parte de primeros auxilios, después dentro de primeros auxilios tenés un abanico muy grande que va a lo que son controles de sangrado, lo que son pacientes politraumatizados, cosas de ese estilo. Pero lo que se hablaba desde el RCP y el tema de los DEA. DEA, que no estamos hablando de energía e inteligencia en este caso, estamos hablando de, Claro. estamos hablando de los desfibriladores externos automáticos, que también dentro del curso de RCP se realiza el curso de DEA, que es... también es un aparato que es muy simple de manejar, es totalmente intuitivo, es nada más seguir las órdenes, lo que te va diciendo, y saber leer unos dibujitos. Diego, pero ahí te quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque me pasa como con el botiquín de los autos, que ahora lo quiero hablar también. Para poder usar un desfibrilador, obviamente también hay que estar capacitado. Y uno ve que eso está en muchos lados, y yo no sé si siempre está el personal capacitado para saberlo usar. Por eso te preguntaba que es importante si realmente se aplican esas normas o no se aplican. Bien. El tema es lo siguiente. Es una ley que en gran parte, lamentablemente, quedó en letra muerta. ¿Tá? Hubo gente que se capacitó. Hay empresas que me consta que capacitan a su personal. El DEA es un aparato que es muy simple de poder utilizar. Muy simple. Y cualquiera, la abuelita, vos, yo, los señores de la radio, cualquiera que tenga la instrucción, que es una instrucción de 2 horas, más o menos, está capacitada para manejar ese aparato. Lo que pasa es que, como todo, es una lástima, porque el aparato muchas veces está y nadie lo sabe usar. Entonces, tengo una herramienta hermosa, pero no la sé usar. Eso tendría que masificarse. Y una cosa positiva que veo de esta ley es que va a hacer que se masifique y va a hacer que de repente el adolescente que está en el liceo ve una situación y dice, vos tráeme el DEA y vamos a intentarlo. Vamos a hacer como se tiene que hacer. Lo que me comentabas del botiquín del auto es un tema, y es un tema que lamentablemente se metió la política en el medio, vamos a decir la verdad, y cuando se mete la política en el medio y los amiguismos políticos muchas veces arruinan cosas que están buenas. A ver, ¿cómo? Contanos. El botiquín del auto fue una ley hecha de, no me acuerdo qué gobierno, pero que todos tenían que tener el botiquín. Ahora, nadie capacitó en tener el botiquín. Lo que se hizo fue que una venta masiva de botiquines, que todos tenían el botiquín, y no se sabía usarlo. Por otro lado, a mi entender, ese botiquín está muy incompleto. ¿Qué tiene? Tiene una tijera, tiene unas gasas, tiene agua oxigenada, tiene unos vendajes, apósitos, y son cosas que, a ver, es más parecido poner una curita. O sea, la ambulancia que viene ya, si vos fueras a llamar una ambulancia, un momento se decía no, porque respalda la ambulancia, pero en realidad la ambulancia ya tiene eso y más, ¿no? La ambulancia yo trabajé en ambulancia, la ambulancia tiene recursos, muchos recursos, y en una situación en la cual vos tengas que tuviéramos que respaldar una ambulancia, sería una situación tan grave que esos insumos que hay en los autos no están para nada. Porque vos no vas a, en una situación que tenés que respaldar una ambulancia, a arreglarlo con una gasa. Claro, tal cual. Lo que se podría hacer es lo que yo vi, que tuve la suerte de ver un botiquín alemán de auto. El botiquín de los autos alemanes es otra cosa. Que es, no solo tiene implementos que, a ver, voy a nombrar algunos de los que recuerdo así. Tiene cánula de Mayo. Cánula de Mayo es un dispositivo de uso médico complejo, pero ¿para qué está pensado eso? Y tiene hasta hojas de bisturí, tiene muchas cosas de gran complejidad. ¿Para qué está pensado? No está pensado para que el chofer o el acompañante del auto brinde los primeros auxilios, no. Está pensado para que hay un accidente, de repente voy yo atrás con el auto como enfermero, veo el accidente y le digo, bueno, pasame tu botiquín y yo ayudo. O pasa los servicios de emergencia, que allá son paramédicos, y pueden echar mano de eso. Tienen como un recurso extra distribuido por la sociedad, que eso está muy bueno. Pero acá los recursos que hay en los botiquines son insuficientes, totalmente insuficientes. Y la capacitación que tiene la mayoría de la gente
es nula. Es nula, porque para hacer un control de sangrado, sí, todos sabemos, de repente ponemos una gasa, apretamos bien, ¿y qué pasa si la gasa no sigue más? Y ahí tenés hasta cosas que la gente desconoce que se pueden hacer, como es el caso del torniquete, que de esto sí yo soy instructor de control de sangrado, de Stop the Bleed, certificado por American Health Association. Esas cosas acá se desconoce, incluso está el mito, no pongas torniquete porque es ilegal, no pongas torniquete porque le causás la amputación de miembro, y eso no es algo que sea real, más en un país como Uruguay, en el cual nosotros en facultad hicimos un cálculo que era, tomando en cuenta un pueblo del Uruguay muy al interior, un pueblo perdido, llegarías a un centro de salud de tercer nivel, o sea que tenga cirujano, anestesista, bloque quirúrgico, todo. O sea, completito. Completito, en un lapso de 3 horas. Bueno, eso te quería decir, porque ya para ir cerrando, pero hoy tenemos más tiempo, también eso es una realidad que tuvo que venir un rabino de otro país, creo que de Israel, al Uruguay, para implementar una aplicación que permitía mejorar algunos de los servicios de primeros auxilios. Creo que se llama Helpers la aplicación. La aplicación Helpers. Yo pude hablar con ese rabino en su momento. A lo que quiero ir con todo esto es, tenemos un mal sistema de ambulancias sin lugar a dudas, ¿no? Tenemos, no diría un mal sistema de ambulancias porque he visto sistemas de ambulancia en otros países. Tenemos un sistema de ambulancias muy mejorable. Si lo comparamos. Porque si vos tenés un accidente en la ruta, que ese fue el leading case, o sea, el caso que llevó a que este rabino desarrollara esa aplicación, y tenés que llamar y no sé qué, se te puede morir una persona. Sí, totalmente. Y estamos en un país de 3 millones de habitantes, de escasa extensión. Digo, eso también hay que mejorar. No alcanza solo con el RCP, que yo sé que era el tema de la columna, pero ya que tenemos más tiempo, no alcanza solo con eso, no alcanza solo con el desfibrilador. O sea, también tenemos que mejorar que el profesional sea el que llegue, ¿no? Claro, a ver, mejorar el tema de distribución de ambulancias, eso es claramente una necesidad. También mejorar la capacitación de la población, para mí es sumamente importante porque por más que nosotros tengamos ambulancias por muchos muy bien distribuidas, en un accidente de tránsito con una hemorragia una persona se te va en 5 minutos, teniendo en cuenta, estoy pensando en un corte de una arteria femoral, en 5 minutos. Y en 5 minutos no hay país en el cual podamos garantizar que una ambulancia llegue. Entonces, ¿qué es lo que le va a salvar a esa persona? Que el otro que pasó en el auto sepa controlar una hemorragia. Que el que pasó en el otro auto de repente sabe hacer RCP a una persona que tuvo un paro cardíaco. Esas son las cosas a nivel ciudadano. Mejorar lo que es la instrucción, yo lo pondría como diferentes niveles en lo que es la educación, que se aprenda control de sangrado, que se aprenda RCP, que se aprenda cómo manipular a una persona que sufre un accidente para evitar que se ahoguen secreciones. Son cosas que enriquecerían a lo que es la formación del estudiante y después, obviamente, para el campo laboral son muy necesarias. O sea, yo quiero dejar un mensaje porque es mi responsabilidad también al estar de este lado. Básicamente es lo siguiente, ¿no? Obviamente, lo que estábamos hablando recién con Diego no sustituye de ninguna manera lo que puede llegar a ser un profesional, pero sin lugar a dudas que puede ser necesario e importante. Ahora sí, tenemos que cerrar. Te quiero pedir un último comentario. Sí. Bien, de lo que decía Bauti, primeros auxilios nunca busca sustituir a un profesional. Es más, la definición de primeros auxilios, por lo menos la que yo manejo, es atención primaria, inmediata y temporal que se le da a la víctima de un accidente o enfermedad. ¿Por qué es temporal? Porque ahí se busca siempre hasta que llegue el profesional capacitado. Y otra cosa que yo no te lo había comentado, Bauti, pero quiero comentarlo ahora, es que yo integro un grupo de búsqueda y rescate que estamos capacitándonos constantemente, buscamos también a veces la capacitación de otras personas y buscamos colaborar en hechos de emergencia, desastres, que se llama UCRE, que si lo quieren buscar, nos pueden buscar por las redes sociales y les agradecería mucho que hagan eso porque esto es una organización, una ONG civil, que lo que buscamos es mejorar en lo que es la atención en este tipo de situaciones.
Bien, sería eso básicamente. Sería eso. Bueno, te agradezco mucho, Diego. Bueno, por haber muchísimas venido. gracias. Y bueno, la verdad que es muy interesante. Y bueno, queríamos saber si ustedes también del otro lado tienen conocimiento que se haya votado esta ley, que como bien dice Diego, es muy alentador que se haya votado. Aparte, creo que se votó por unanimidad, que no es menor. Javier García, que es un miembro muy importante de este gobierno, que ahora es senador, también participó de lo que fue el debate, ¿no? Como miembro informante. Y bueno, una cosa importante que también yo quiero decir por mi lado es que se hablaba de que el 90% con una atención a tiempo se salva, ¿no? Sí. Y eso es importante también. Es muy importante eso. Eso es muy importante. Así que bueno, gracias por haber venido. Bueno, y nosotros nos vamos. La verdad que se pasó rapidísimo el programa del día de hoy. Les queríamos hablar a nuestros amigos de Hit Hard. Si sos fan del deporte y querés conocer las historias más inspiradoras detrás de los mejores atletas del país, te recomiendo que sigas a hithard.podcast. Te repito, hithard.podcast, a los efectos de enterarte cuáles son los secretos del éxito de los mejores deportistas uruguayos que nos están representando en el mundo, y también para ver alguna que otra cosa vinculada a la indumentaria deportiva. También te quería contar que junto con Diego estuvimos deleitándonos con el café de Café Jurado, garantía de calidad. ¿Te gusta este café? Está ¿no? muy bueno. Vamos a decir la está verdad. muy bueno. Está bueno, de verdad. Está bueno. Ya la semana pasada anduve por uno de los locales en el centro y la verdad que muy bueno. Me compré un par de bolsitas para casa. Bueno, bárbaro, entonces, excelente. Así que ya saben, hagan como Diego y acérquense al local más cercano que tengan de Café Jurado, que tienen varios en Montevideo, a los efectos de comprar este café, que la verdad que es una delicia, es garantía de calidad, tenés para todos los gustos, para toda la forma de hacerlo. O sea, la verdad, si todavía no fuiste, yo te digo que ¿qué estás haciendo? Anda mañana mismo al local de Café Jurado que te quede más cerca. Señores, nosotros nos tenemos que ir. Nos vamos a ver el lunes que viene con un programa que va a estar muy bueno, si todo sale como queremos que salga. Así que nos vemos el lunes que viene. Les agradezco por haber estado del otro lado. Les mando un saludo grande. Chau, chau.